Buenos personas que me escuchan de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Esto se trata del proyecto Cerebro Humano, Telepatía Sintética. Tengo 3 canales en YouTube: Icono Cerebro Humano, Icono Café, Icono Naranja. Se trata de un psicópata, sociópata, obsesivo compulsivo, un depredador de seres humanos o un asesino serial. La parte frontal del encéfalo, del cerebro de esas personas, les funciona muy lentamente. Bueno, aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a un costado de Radio UAS, está la comunidad cristiana. En ese lugar, el psicópata era uno de los dirigentes. El señor Lucano Zazueta conoce a esa persona. Se puso por nombre René Guadalupe Félix García, Mr. Harold. No sabemos cuál es su verdadera identidad de esa persona. Se trata de una persona que traga cadáveres humanos. Salió del proyecto MK Ultra del gobierno federal norteamericano en los años 60, ¿sí? Es el típico psicópata de esos años. Siempre andaba en una guayina amarilla, así como esta, ¿sí? Llegó en los años 70, se cambió de nombre, se puso por nombre René Guadalupe Félix García. Es el típico psicópata, sociópata, obsesivo compulsivo, depredador de seres humanos o asesino serial, ¿sí? MK Ultra le dio origen al proyecto Cerebro Humano, The Human Brain Project, proyecto Cerebro Humano, Telepatía Sintética. La patente se hizo en los años 70. Salió del proyecto MK Ultra, The Human Brain Project. Y este es el plano, ¿sí? Este es el plano para que la persona esté consciente cuando se hizo esto. Salió del proyecto Cerebro Humano y se hizo en 1974. El pulso, la frecuencia entra de 300 Hz a 4000 Hz. Esto se llama por nombre RNM, Monitoreo Remoto Neuronal. Una tecnología para controlar y destruir el cerebro humano. ¿Sí? Bueno, este es un doctor, ¿sí? Ahí dice funcionamiento de RNM y víctima denunciante de control mental. Lo que se ve ahí, es ese rayo que le cae al cráneo al doctor, es un fluido electromagnético. La ciencia que se encarga de estudiar ese fluido electromagnético se llama teoría electromagnética. Ese fluido electromagnético, la frecuencia entra, ya mostré el plano anteriormente, de 300 Hz a 4000 Hz. ¿Sí? Ese fluido electromagnético es pura electricidad que entra al cerebro de los 7.600 millones de seres humanos. ¿Sí? Los nanochips se rocian por etapas. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Es a base de átomos y moléculas. ¿Sí? En mis canales, Icono Cerebro Humano, Icono Café, Icono Naranja, viene el presidente de Norteamérica, Donald Trump, con una capsulita en la mano. Esa capsulita se llama radiofrecuencia de información biométrica. Esa capsulita iba a ir adentro, en esta parte de la mano. A los 50 estados transeúntes civiles y militares del gobierno federal norteamericano. Lo que usted ve, lo que usted oye y lo que usted piensa salen monitores de computadora del gobierno federal norteamericano. Se trata de la política hitleriana o el gobierno hitleriano del señor Donald Trump, ¿sí? Se trata de controlar y apoderarse de cada ser humano
es un control total del ser humano, ¿sí? Se llama esto RNM, monitoreo remoto neuronal, una tecnología para controlar y destruir el cerebro humano. Bueno, como ese aparatito no se pudo meter adentro de la carne, ¿sí? Porque los transeúntes civiles de Norteamérica era donde iba a empezar todo esto. No quisieron metérselo a fuerzas, porque al momento de tener relaciones con cualquier ser humano, con cualquier persona, su gobierno, la CIA y la NSA, a través de la retina iban a ver cualquier persona desnuda. Entonces, eso invade la privacidad de cualquier familia o ser humano. Entonces, lo que hizo el gobierno federal norteamericano del señor Donald Trump fue rociar los nanochips en el aire, ¿sí? Dijeron, ni modo que cualquier ser humano no respire. Al respirar, el ser humano, esos nanochips entran al flujo sanguíneo o torrente sanguíneo, que es lo mismo. Buscan las ondas cerebrales y se pegan al cerebro. Lo que usted ve, lo que usted oye y lo que usted piensa sale en la computadora, ¿sí? La combinación de la oxitocina y endorfinas se llama soma, la droga del placer. Cualquier ser humano se ríe solo. Risa, llanto, enojo y miedo. Dependiendo de la combinación de la neuroquímica cerebral, de los 100.000 millones de neuronas o medio kilo de materia gris o de encéfalo o de cerebro. Este es el doctor Magnus Olsson. Él es el punto de referencia para todo esto. El doctor neurocientífico Magnus Olsson, ¿sí? Lo que trae en la mano este hombre es una antenita. Y se llama buscador de implantes cerebrales de radiofrecuencia, ¿sí? Los nanochips se rocían por etapas y son nuevos prototipos que se perfeccionan en la actualidad. El punto de referencia es el doctor Magnus Olsson. Enlace E38 desde la sombra en YouTube, donde están todos mis canales. Para cualquier ser humano de los 7.600 millones a nivel global se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo. Toda esta información salió de RT Noticieros Rusos. El dueño de los noticieros rusos es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, esto se llama biotecnología o microelectrónica, ¿sí? Monitoreo remoto neuronal. Una tecnología para controlar y destruir el cerebro humano. ¿Sí? Bueno, este es un ser humano, es uno de los 7.600 millones de seres humanos a nivel global, ¿sí? Se muestra todo tísico y cadavérico. Y aquí se muestran unas personas que están hablándole al encéfalo, al cerebro. Es como un radiotransmisor, emisor, receptor de pensamiento, ¿sí? Y aquí abajo dice: funcionamiento de RNM y víctima denunciante de control mental. Y aquí arriba dice en inglés: ellos te están hablando todo el tiempo, ¿sí? Es el código binario, ¿sí? Para eso búsquese en YouTube al doctor neurocientífico Magnus Olsson, una de las primeras víctimas del gobierno federal norteamericano. El psicópata le mató a toda la familia: padre, madre, hermanos, esposa e hijos, ¿sí? Bueno, el doctor Magnus Olsson es el punto de referencia y militares neurocientíficos del país de Rusia. Bueno, esta persona se muestra, puede ser una víctima o una víctima de muchas miles de familias de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. La cabeza de este hombre es un radio emisor receptor, ¿sí? Y estas personas que se muestran aquí son programas de computadora en el encéfalo del cerebro de esta persona. Dice esta persona: yo no quiero esto, en inglés. Yo no quiero esto. Bueno,
Adentro del cerebro de este ser humano, aquí atrás se muestra la ciudad. Puede ser la ciudad de Culiacán, Sinaloa, o del estado de Sinaloa, o del país México, ¿sí? Yo no quiero esto. Le están quemando el cerebro a esta persona, ¿sí? Son programas de computadora. Para eso, ábrase en YouTube Lectura de Control Mental del doctor neurocientífico Magnus Olsson. Magnus Olsson es el primer neurocientífico número 1 a nivel global. Doctor Magnus Olsson, ¿sí? Dice esta persona, yo no quiero esto, ¿sí? Le están quemando el cerebro. Estas voces son a modo de programas. Es el código binario. Cualquier lenguaje de programación lo traduce en órdenes y pensamientos al cerebro, ¿sí? En la calle Obregón, en la plazuela Obregón, hay muchas personas, ¿sí? Y hay personas de cualquier condición social, ¿sí? Víctimas del psicópata que traga cadáveres humanos, ¿sí? A esas personas, el psicópata a través de los nervios espinales les abre el ano y el meato urinario a través de los nervios espinales. Les saca el excremento y los orines. Y a las mujeres que tienen los óvulos contados, el impulso va al hipotálamo, ¿sí? Desechan, menstruan constantemente uno tras otro. Les destruye arriba y les destruye abajo. A los hombres del escroto les saca 300 millones de esperma por eyaculación. Es cruel el monstruo. Esto revienta piel, hueso y cerebro. En la piel, que se llama tejido epitelial, el impulso va al microreceptor. En el hueso va al osteocito. Y el cerebro lo quema y lo seda y lo revienta a pausas, ¿sí? Así es como entra la frecuencia al cerebro, al encéfalo, ¿sí? Y aquí abajo está la base de datos del gobierno federal norteamericano. Una base de datos es donde se almacena toda la información. Esto se llama hackear y googlear el cerebro humano, ¿sí? Al hackear y googlear los recuerdos, todos los recuerdos de los 7.600 millones de personas se almacena en una base de datos, ¿sí? En esa base de datos están los 7.600 millones de personas. El punto de referencia es el doctor neurocientífico Magnus Olsson. Enlace E38 desde la sombra y militares neurocientíficos del país de Rusia. Este es mi persona y ella es mi sobrinita. Y aquí está la base de datos de nueva cuenta, nuevamente. Este es mi persona. Ahí yo estoy explicando sobre el cuarto poder. El cuarto poder a nivel global son los medios de comunicación. En este caso es Radio UAS. Esta información salió con el periodista Víctor Hugo el primer jueves del mes de octubre a las 6 de la madrugada del año pasado, del 2018. Radio UAS, ¿sí? Y el experto en teoría electromagnética es el que explica todo esto, ¿sí? Aquí abajo están los laboratorios del TEC de Culiacán. Son 3 gremios contra el psicópata que traga cadáveres humanos, ¿sí? El gremio de los ingenieros en electrónica, el doctor Salazar, de los médicos, el doctor Lauren, experto en infectología, ¿sí? Experto en infectología. Él fue mi profesor en el 2000, ¿sí? Tuve buenos profesores. El doctor Salazar, experto en teoría electromagnética del gremio de los ingenieros en electrónica, de todo el TEC. El gremio de los médicos, el doctor Lauren, es experto en infectología, ¿sí? El doctor Moray Lamoya, él es director general a un lado del Panteón Civil, director general de dermatología. Él tiene los planos y la información, ¿sí? Del proyecto Cerebro Humano,
The Human Brain Project. La frecuencia entra al cerebro de 300 Hz a 4000 Hz. ¿Sí? Es un emisor receptor de pensamiento. Ya vimos lo que trae el hombre en el cerebro. Es un radio y está quemándole frecuentemente el psicópata del cerebro. Cuando le quema las neuronas, llegan los macrófagos, que son células fagocíticas, y engullen parte de las neuronas muertas. Las neuronas muertas las engullen y salen por el sudor, por el excremento y por los orines. Y aquí está la plazuela, donde se reúnen padres y madres de familia, ¿sí? Que le destruye el psicópata del cerebro a sus hijos. A través de los nervios espinales le saca el excremento, los orines a las mujeres. El impulso va al hipotálamo, las hace menstruar, una tras otra, tras otra. Le reseca el cerebro y le reseca abajo. Esas personas amanecen a las orillas de la ciudad o en otros estados, en la basura. Se pudren, se engusanan y apestan a podrido, ¿sí? Para que las personas que se reúnen en la plazuela, a un costado catedral, sepan lo que les pasó a sus hijos. A un costado de esta plazuela se reúnen grupos o sectas religiosas, para que aquí en Culiacán, Sinaloa, México, y a nivel global, sepan qué es lo que les pasa a esas personas, ¿sí? Se les estimula el cerebro, el hipotálamo, ¿sí? Es así como se les estimula el cerebro. Se llama esto RNM, monitoreo remoto neuronal, una tecnología para controlar y destruir el cerebro humano. Esa unción que sienten esas sectas o cualquier grupo religioso a nivel global, esa estimulación del hipotálamo. El hipotálamo en cualquier ser humano se encarga de regular el hambre, la sed, la sudorificación y el acto sexual, ¿sí? Esa unción, esa estimulación del tejido epitelial, todo el cuerpo, la piel, se llama tejido epitelial. El impulso va al microreceptor, son escalofríos, ¿sí? Entonces, dice el psicópata que las personas que oyen hablar sobre el proyecto cerebro humano, The Human Brain Project, y que la frecuencia entra al cerebro de 300 Hz a 4000 Hz, tienen muy poca fe en todo esto. La pregunta es, ¿cómo tener poca fe si aquí está la frecuencia, los planos? Aquí abajo se muestra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es una fe al 100% en carne viva. Aquí en la colonia Emiliano Zapata hay 4 sectas religiosas alrededor de mi casa, de mi vivienda. Por la calle Valdés Montoya, donde está la Internacional, se llama el señor Juan, él era radiólogo, Juan el Camello le dicen. Bueno, ahí se juntan personas para que estén informadas cómo se les estimula el cerebro. Esa unción no viene de Dios, no, viene de una persona que está enfermo mentalmente, es un psicópata, sociópata, obsesivo compulsivo. La parte frontal del encéfalo, del cerebro, a esas personas les funciona muy lentamente. Se llaman asesinos seriales o depredadores de seres humanos. Para que se sepa a nivel global, a los 7.600 millones, y principalmente aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, que a esas sectas, esa unción no es de Dios. Baja el fuego del espíritu. Esa unción no es de Dios. Se las da una persona que está enfermo mentalmente y así nació. Es una psicopatología de nacimiento. Psiquis igual a mente, mente igual a alma. El alma es el asiento de todos los pensamientos de los 100.000 millones de neuronas. Es donde reside la conciencia, ahí reside la conciencia o el estado de vigilia. La concepción del mundo de esa persona que traga cadáveres humanos, ¿sí? Que les da la unción a nivel global, ¿sí? Y el gobierno federal norteamericano le da permiso de matar a cualquier ser humano, y hay miles de millones de formas. Esta persona que le da la unción les pone y les quita enfermedades, ¿sí? Y esas personas dicen, para honra y gloria de Dios. No es Dios. Es una persona que está enfermo mentalmente y así nació. Es una psicopatología.
Ya vimos lo que es la psique. Psicopatología, patología, enfermedad, enfermedad de la mente, enfermo mental de nacimiento. La parte frontal a esos depredadores de seres humanos o asesinos seriales les funciona muy lentamente. Y el centro de placer, cuando matan a una persona, se recrea y siguen matando. Por eso se llaman asesinos seriales. Este es el hospital oftalmológico del doctor Efraín Romo Santos. ¿Sí? Su hijo y yo estudiamos en la misma facultad en el año 2000. A mí me dio clases el doctor Lauren. Tuve buenos profesores. El experto en teoría electromagnética, el doctor Salazar, del gremio de los ingenieros de electrónica. El doctor Lauren, de la Facultad de Medicina. El doctor en Derecho, erudito doctor Gonzalo Armenta Hernández, que le interpuso denuncia en octubre del 2004. ¿Sí? El doctor Efraín Romo, el hijo del señor Efraín Romo Santos, me prestó 10,000 pesos. ¿Sí? Compré una cubeta de amalgamas de plata. Para eso, esta persona, el psicópata, pues me la está trabando. ¿Sí? Me la está trabando en el DF. ¿Sí? Y pues no deja que esta cubeta me llegue. ¿Sí? El número de guía está en el icono naranja, Martín Fonseca. Si alguna persona de esta plazuela de padres de familia, ¿sí? A un costado de catedral, se llaman asociaciones civiles, algún pudiente que me pudiera destrabar, o el mismo gobierno del señor López Obrador, o alguna organización social, o el gobierno del estado, porque mi mamá y yo estamos muy lastimados. Dice el loco que trae cadáveres humanos que la gente va a tener muy poca fe en el proyecto Cerebro Humano, de Human Brain Project. Se le recuerda al psicópata que es de reputación a reputación. Todo esto se hizo viral en la Policía Federal, Ministerial, Municipal, Policía Militar y Marines. ¿Sí? Y hay denuncia en octubre de 2004 que hay poca fe. La pregunta es, ¿qué tan poca fe puede haber si la ciudad de Culiacán, Sinaloa, está llena de sectas religiosas? ¿Sí? En la colonia Gabriel Leiva está la comunidad cristiana. Ahí era dirigente el psicópata que trae cadáveres humanos. Enseguida está un kinder. A un costado está Radio UAS, de donde salió esta información, con el periodista Víctor Hugo. Pero dice que no le interesa nada. Actualmente yo trabajo en la Plaza Ventura, ¿sí? Mi mamá y mi familia, pues, estamos muy lastimados. ¿Sí? Ella es mi mamá y ella es mi hermana, ¿sí? Y así es como entra la frecuencia al cerebro. Nos está matando, loco, cada segundo. Esos programas de computadora nunca se detienen, ni un segundo. Ocupamos cubetas de amalgamas de plata, tienda Radianza, está en España. La etiqueta es HSF54, ¿sí? Y destrabar mi cubeta de amalgamas de plata está a nombre de Martín Fonseca. El número de guía viene en mi icono naranja de Martín Fonseca. Y por favor, auxílienos. Aquí está otra vez cómo entra la frecuencia al cerebro, RNM. Y aquí abajo, esto puede ser a través de antenas de teléfonos celulares o satelital. Este puede ser el señor López Obrador o Quirino. El señor López Obrador es un adulto mayor. Cualquier cosita que le mueva dentro una arteria, una vena, pues lo mata. Y pues el señor Quirino, pues con más razón. El cerebro del señor Quirino tiene la cara chueca. Se llama afasia, disfunción cerebral o mal funcionamiento del cerebro. Tiene el cerebro prácticamente muerto. Y con la computadora, lo que es la cara, lo arregla, ¿sí? La combinación de la oxitocina y endorfina se llama soma, la droga del placer. Dependiendo de la neuroquímica cerebral, le produce risa, llanto, enojo y miedo con el software especial del gobierno federal norteamericano. Toda esta información se hizo viral. Policía militar, federal, ministerial, y vinieron hace unos días, lo mandó Valentín, el secretario del alcalde, Estrada Ferreiro, y me trajeron este documento para que las personas lo vean, ¿sí? ¿Sí?
este documento fue gracias al muchacho Valentín, secretario del alcalde. ¿Sí? Dice aquí que el señor maestro en ciencias Otón Herrera y Cairo Yurawan, secretario del ayuntamiento, hicieron patente esto a las policías, ¿no? A los gremios de las policías, de todas las corporaciones policíacas. Bueno, se le explica a estas personas que esto no es una agresión física. Esto, antes, en el 90, esa persona nos inyectó en el tejido conectivo, que es la sangre, adentro del flujo sanguíneo o torrente, sino que es lo mismo, buscan las ondas cerebrales y se pegan al cerebro. Lo que tú ves, lo que tú piensas, sale en la computadora. A mi mamá y a mi familia nos está matando así, ¿sí? Y este puede ser el señor Quirino o López Obrador, y este es el ejército. Él es el comandante en jefe, el presidente de la República, y ellos son los militares, y se le cuadran al señor López Obrador. Pero lo que se le quiere explicar al gobierno federal, a nivel estado, a nivel federal, que no tienen ya capacidad de respuesta, porque se llama esto armas de energía directa, armas psicotrónicas. Ya vimos lo que es la psique igual a mente igual a alma, el alma es el asiento de todos los pensamientos, donde reside la conciencia o el estado de vigilia, es la concepción del mundo de cada ser humano, ¿sí? Armas de control mental y armas silenciosas de destrucción masiva, ¿sí? Es la política hitleriana o el gobierno hitleriano del señor Donald Trump, del presidente de Norteamérica Donald Trump. La caravana de los 7,000 migrantes que van de América del Sur a Norteamérica buscan el sueño americano. Pero allá no se les va a dar ningún sueño americano. Lo que van a encontrar en Norteamérica es la muerte. ¿Sí? Esto se rocía por el aire. ¿Sí? Y así es como se le radia las tripas del cerebro. Puede ser satelital o terrestre. Son programas de computadora que queman el cerebro. Es el código binario. Véase el enlace E38 desde la sombra. RT Noticieros Rusos. ¿Sí? Y lectura de control mental del señor Magnus Olson, el primer neurocientífico a nivel global y una de las primeras víctimas del gobierno federal norteamericano, que le mataron a toda la familia. El año pasado vino el presidente de Rusia, ¿sí? El señor Vladimir Putin. El presidente de Rusia es el único que puede dar fin o poner un alto a la política hitleriana del presidente Donald Trump. Vladimir Putin, el comandante en jefe de los militares neurocientíficos del país de Rusia. ¿Sí? Bueno, no hay necesidad que los militares neurocientíficos del país de Rusia pisen suelo mexicano. Cualquier hacker de 10 a 20 a 30 años, con un simple teléfono inteligente, se conecta a los satélites que están en órbita geoestacionaria y al psicópata que traga cadáveres humanos le explota el cerebro como calabaza. Así mató a mi papá. Son programas de computadora que corren día y noche. Le chorreaba sangre en la nariz y por la boca hasta que le explotó el encéfalo, el cerebro. Es muy cruel el monstruo, ¿sí? Y esta es la fotografía de un hacker. Estas personas son las que ocupamos, ¿sí? Buenos hackers a nivel global, pero deben de estar bien protegidos del cráneo y el tejido epitelial. La frecuencia entra al tejido epitelial por los microreceptores y por las células sudoríparas. Entra de 300 Hz a 4000 Hz. Adentro del cerebro traemos un emisor receptor de pensamiento. Los programas que corren es el código binario. Cualquier lenguaje de programación lo traduce en órdenes y pensamientos al cerebro, ¿sí? Esto revienta piel, hueso, cerebro, pone cualquier tipo de cáncer en la piel, en el hueso, en el cerebro, en los riñones o nefronas, en el tejido conectivo,
en el páncreas, en la próstata a los hombres. Se llaman armas silenciosas de destrucción masiva, armas psicotrónicas, y ahí me lo que la psique, armas de control mental, porque le cambian a usted los pensamientos. El programa se llama simulador de sonidos. Esta es la persona que ocupamos a nivel global. Hackers, bien protegido el cráneo de la piel. La frecuencia entra por el tejido epitelial, que es la piel, a través del microreceptor y de las células sudoríparas al cerebro. Esto se llama RNM, monitoreo remoto neuronal, una tecnología para controlar y destruir el cerebro humano. ¿Sí? Voy a dividir estos videos en partes para subirlos a la red Internet Aldea Global.